Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Importante que hayan podido visualizar el video de contexto de introducción a la computación en la nube, ya que allí se dejaban algunos conceptos para que se pudieran investigar, y ahorita vamos a sentar esta conversación, este videito, en lo que son los tres modelos de servicio de computación en la nube. Y vamos a empezar conversando un poco sobre las proyecciones que se tenían frente a la computación en la nube para el año que acaba de finalizar, que es el 2021. Y es que se estimaba que para el año 2021 la inversión en soluciones de tecnologías de computación en la nube cerraran con hasta 300 billones de dólares. Y acá viene una primera tarea importante, y es que ustedes puedan ahondar un poco frente a lo que se espera futuro sean para, para esas tecnologías, las soluciones, cuáles son esas inversiones que se proyecta, que se tiene pensado. Entonces es una primera tarea, un primer compromiso que se pueda ahondar frente a las proyecciones que se puedan tener frente a la computación en la nube. Entonces, acá es importante comenzar a entender que ahora, debido al tema de la pandemia, se dispararon la demanda de tener toda la información alojada en la nube, tener datos, fotografías, audios, pues así como estoy en este momento, generando contenido visual. Estamos hablando que esto de quedar alojado en algún lugar, antes no teníamos esa necesidad porque todos salíamos de nuestros hogares y podíamos desplazarnos. Ahora con el tema del aislamiento, en algunos lugares pues se nos obligó a quedarnos en casa, y eso hizo que comenzáramos a consumir un contenido que no necesitábamos en ese momento y que ahora se ha vuelto muy, digamos que indispensable para nuestro diario vivir, porque nos facilita la vida. Los podcasts, a quien no le gusta escuchar un podcast, visualizar un video en YouTube, hacer sus propios contenidos, y, ¿por qué no?, de todas las fotografías que tomamos, pues almacenarlas en la nube. Entonces, debido a esto, se comenzó a generar una necesidad y se comenzó a visualizar que una demanda de servicios más rápidos, confiables y seguros. Entonces los proveedores comenzaron a ver que ahora se necesitaba una infraestructura TI. Cuando hablamos nosotros de infraestructura TI, hablamos también de arquitecturas, hablamos de modelos, que es en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. Y allí entonces una pequeña inversión en ese tipo de herramientas. ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo nosotros podemos empezar a modelar esas herramientas de acuerdo a esa necesidad? Y viene entonces algo muy importante, una segunda tarea que quiero que ustedes a lo largo de este video ustedes puedan ir haciéndose cuestionamientos y que los lleven al aula de clase o lo conversen con su círculo más cercano, es hacia dónde nos va a llevar la computación en la nube y qué es la infraestructura TI, qué se necesita realmente para yo poder decir que tengo información o que puedo ser a futuro un ingeniero en ciencia de datos muy eficiente. Entonces acá es importante que comencemos a hablar de las tres características que debe tener las infraestructuras TI. Deben ser robustas, escalables y seguras. Acá hay algo súper importante, y es que como tenemos información alojada en la nube, dependiendo del tipo de servicio, dependiendo del tipo de modelo que nosotros estemos, digamos que manejando para nuestra información o para la información de la empresa donde yo labore, pues asimismo voy a tener que establecer ciertos protocolos, voy a tener que robustecer mi infraestructura, voy a tener que hacerla escalable, medible, alcanzable, ¿verdad? Entonces acá vienen unas primeras características para que ustedes vayan teniendo en cuenta, bueno, ahora cuáles son los factores de la infraestructura TI, cuál es el servicio y cuáles son esos modelos, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces hay tres modelos fundamentales. Hablamos del software como servicio, y acá viene algo importante, y es que cuando nosotros hablamos de software como servicio le quitamos un peso al usuario, porque es el proveedor quien se hace responsable de esa información. Entonces esto libera a la empresa o al usuario de esa presión de que se supone pues debe realizar mantenimientos, debe hacer administración de la infraestructura, garantizar la seguridad de la red y la disponibilidad de la misma, disponibilidad de los datos,
entre otros aspectos relacionados a los servidores propios. Entonces, este software como servicio, que es el primer modelo con el que nos enfrentamos en la computación en la nube, y cuando lo tratamos de entender decimos, bueno, tiene unas bondades, tiene grandes características que podemos ir tomando nota para que se nos vayan quedando un poco más claras, y es que hay una gestión de un tercero, del proveedor del servicio, quien es el que se hace responsable de toda la gestión. Y entonces ya no nos preocupamos nosotros por solamente que un usuario tenga la información, sino que escalamos eso al proveedor para que el proveedor sea quien despliegue todos esos protocolos de seguridad, asigne contraseñas, roles, accesos, permisos y demás. Típicamente una SaaS, que es como se conoce el software como servicio, SaaS, es un fracturado con base en características como el número de usuarios, el tiempo de uso, la cantidad de datos almacenados, el número de transacciones procesadas. Entonces ya nos comenzamos a dar cuenta que se hace una gestión adicional, que hay un poco más de, no es simplemente cargar algo, sino que también hay que administrar ese algo. ¿Y cómo se hace? Pues dentro de este software como servicio, pues se comienza a generar este modelo, donde el modelo de servicio tiene mayor cuota en el mercado de la nube, y de acuerdo con algunos investigadores de ciencia de datos, de computación en la nube, las ventas proyectadas del año 2021 son de hasta 117.000 billones de dólares. Algunas aplicaciones que ustedes pueden encontrar comúnmente en el software como servicio incluyen soluciones tipo file service, soluciones de monitoreo de sistemas, planificadores, entre otras. Acá entonces hablando del primer modelo, que es el software como servicio. Ahora vamos a hablar de un segundo modelo y hablamos de la plataforma como servicio, o PaaS. Es una capa intermedia entre la infraestructura como servicio, o sea, las IaaS, y el software como servicio, que es el que acabamos de explicar. Que es la plataforma como servicio, ofrece un acceso a ambientes en la nube en los cuales los usuarios pueden construir y entregar aplicaciones sin necesidad de instalarlas, y mantener ambientes de desarrollo complejos que normalmente son muy costosos. Entonces aquí viene una gran ventaja. No necesitamos tener acceso al CRM, por poner un ejemplo, descargar toda la licencia, instalarla, tener una infraestructura súper robusta para que funcione, sino que lo que hacemos es usar la plataforma por la demanda que tenga la plataforma, contratamos las licencias y podemos entonces tener acceso a esa información, y así pues ahorramos en costos. Adicional, los usuarios pueden también escoger las características e incluir la suscripción del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener diferentes perfiles y de acuerdo a ese perfil pues yo puedo pagar. No voy a irme muy lejos, voy a poner un ejemplo muy sencillo: Netflix. Entonces Netflix ofrece plan individual, plan familiar, plan amigos. Entonces, dependiendo de la necesidad que yo tenga como usuario, no voy a tener que pagar toda la plataforma, todo el servicio, sino que pago el fragmento de lo que yo requiera y lo que está dentro del alcance. Y acá algo también interesante dentro de lo que hay que conversar, y es que dentro de las investigaciones que se hicieron el año pasado, de los 3 modelos de servicio, el de plataforma como servicio es el que tiene menor porcentaje en el mercado, con ingresos proyectados al año 2021 de 27 billones de dólares, aunque sigue siendo pues una tasa representativa, pues de los 3 modelos es el que menos digamos que facturó. Esto para que ustedes vayan haciéndose una idea de cuál es la eficiencia, por qué la diferencia de uno al otro, por qué puede sí o no tener mayor porcentaje en el mercado. Entonces aquí ya nos comenzamos a generar planteamientos para generar discusiones en el aula. Y por último hablamos de un modelo que es la infraestructura como servicio, o las IaaS. IaaS. Ofrece una forma estandarizada de adquirir capacidad computacional por demanda a través de la web durante un periodo de tiempo definido. Estos recursos incluyen almacenamiento, redes, procesamiento y hasta servidores complejos. Entonces ya no vamos a tener que comprar el servidor
o la granja de servidores, porque ya hay digamos, toda una infraestructura que se puede rentar, que se puede usar solo lo que yo requiero, y entonces no voy a tener que hacer uso de una infraestructura gigante que yo no voy a poder pagar, sino que la solicito por demanda. Normalmente son cobrados bajo una modalidad de pago por uso, por ejemplo, de acuerdo con la cantidad de almacenamiento o el nivel de potencia de procesamiento requerido por la compañía. Esto es lo que ya les venía diciendo hace un momento. Entonces, es de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a la demanda, y hablamos desde infraestructura. Entonces, si yo estoy proyectando crecer para el 2022 en el segundo semestre y digo, bueno, tal vez requiera un par de servidores adicionales para alojar ciertas aplicaciones, ciertos datos, volúmenes de datos mucho más grandes, pues entonces lo que hago es hablar con el proveedor de la infraestructura como servicio para que implemente esta infraestructura dentro de la solución y simplemente se amplíe sin necesidad de incurrir a un nuevo diseño, una nueva infraestructura, a unos costos desmedidos. Aunque la computación en la nube existe desde hace bastante tiempo, continuará evolucionando al ritmo de los avances tecnológicos y permitirá la creación de nuevos modelos de negocio que los proveedores de servicio deben estar en la capacidad de soportar si quieren mantenerse su posición en el mercado en un entorno más competitivo. Entonces, ya para concluir, estos tres modelos nos dejan a nosotros un esquema generalizado de cómo podemos nosotros llegar a administrar la información que se está requiriendo en el mercado, cómo se puede visualizar, qué necesito. Entonces, cuando nosotros como futuros ingenieros de ciencia de datos, en este caso ustedes, van a hacer el análisis de una solución de infraestructura TI, de una solución en la nube, deben de hacerse ciertos cuestionamientos. ¿Para qué es esa solución? ¿Por qué se requiere? ¿Qué se quiere controlar? ¿Qué se quiere administrar? ¿Cómo se quiere gestionar? ¿Qué necesito? ¿Qué me sale más rentable? ¿Alquilarlo? ¿Comprarlo? Entonces, esos son algunos de los cuestionamientos. Muchas gracias por continuar en mi canal y espero verlos en una siguiente oportunidad.